¿Estáis preparados para vivir mi vida? Pues adelante. Munición en la trinchera y que la lluvia escampe, con mi paraguas por secar. He dibujado en la tierra mojada un hombre en grande, deseo no se borre jamás. He decidido respirar la vida, ir sin prisas, junto a ti. Plantar en mi maceta esta semilla de tu risa y esperar a ver si la larga espera da su fin, se hace fuerte en la raíz con esta canción de larga espera que me ha de enseñar a vivir, a valorar que tengo alrededor de mí. Mi vida es una rueda que cuesta abajo fue a parar, pero ahora yo decido cuánto ha de rodar. Ahora que el tiempo pasa lento, no falta el aliento para llegar hasta el final. Voy de paseo por la vida, escucho, veo y aprendo. Me queda mucho por andar. Ya me atrapó el tumulto y perdí de vista el mundo. Dejé cosas atrás
estaba en una jaula de cristal. Se encontró un corazón cansado de quererlo sin querer y juntó los trozos que quedaban de aquella última batalla que algún día se libró y corrió y saltó y volar y agarrarte de las manos. No me sueltes que me caigo y empezar la cuenta atrás y cantar que su amor aquel que pasa por la puerta de su casa y entra casi sin llamar. Desvestir la mayor de las sonrisas que jamás alcancé a ver y subió cerca del séptimo cielo. Sus pies no tocaban suelo cuando por fin la besó y corrió y saltó y volar y agarrarte de las manos. No me sueltes que me caigo y empezar la cuenta atrás y cantar que su amor aquel que pasa por la puerta de su casa y entra casi sin llamar y volar y agarrarte de las manos. No me sueltes que me caigo y empezar la cuenta atrás y cantar que su amor aquel que pasa por la puerta de su casa y entra casi sin llamar. Bueno, algunos de vosotros tenéis un sobre de color marrón, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Levantáis los sobres? Sí, muy bien, un sobre de color marrón, ¿eh? ¿Qué es el sobre? ¿Sí? No lo sabéis, ¿eh? Bien, durante todos estos días, el chico del cuarto, que os ha dado tanto la barrila, os ha dicho que ibais a formar parte de algo muy importante. Ibais a formar parte de cuarto, tercera, ¿vale? Y además vais a formar parte de lo que esperemos sea una excelente grabación y podamos editar y podamos subirlo a uno de los canales que nuestra Concejalía de Cultura ha puesto en marcha, ¿vale? Esos sobres tienen una palabra, ¿vale? Que cuando yo os la diga, mágicamente os vais a acercar y para que no tengamos contacto lo vais a dejar aquí delante de estos dos altavoces negritos y yo me acercaré a cogerlo, ¿vale? Y lo abriremos. Empezaremos a meter todo lo que hay en esos sobres dentro de ese baúl y veremos a ver qué es lo que conforma, ¿vale? El primer sobre pone editorial, ¿sí? Pues venga, tráemelo. Editorial. ¿Qué puede ser? Lo abrimos, ¿vale? O no, como Mayra, ¿eh? Hacemos como Mayra, ¿eh? Pues es un libro, ¿vale? Es un libro de Carlos Ruiz Zafón. Es La sombra del viento, ¿vale? Cuando leí este libro,
dejabas de leer, te asomabas a la calle y te hubiera encantado, a mí por lo menos, que lo que este hombre me describía siguiera estando en mi Barcelona, en mi Santa Coloma, ¿vale? Encontrar ese cementerio de los libros. Así que decidí seguirle el viaje y componer antes. Embarcar en el tren que llevará a París mis sueños. Esperé en el andén hasta que se consumió el tiempo de decir adiós a Miguel. Antes de todo esto, antes de aquel lunes maldito en la alcoba del tercer piso, de oficios del amor cargados de maleficios, de reclamar pasión a escondidas del destino. Mucho antes recordé que había que guardar sueños para poder utilizar en caso de tormenta cuando llegue el huracán. Si tú no estás, si tú no estás, antes de que esta Barcelona fuera solo Tibidabo, que no necesitara más que el calor de tus manos y que toalla Jacinta mintiera para encontrarnos. Recordé que yo no era burgués ni me importaba aparentar, que tú cuentas conmigo para poder recuperar mi alma de niño, de un tal Julián. Mucho antes Muchas gracias. Bueno, os pusimos unas fotos el otro día, un perfil, unas manos. Os dijimos que el talento en Santa Coloma se nos salía por los poros y que seguíamos descubriendo talento, ¿vale? Yo siempre me ha gustado decir que una vez que nos habéis visto a todos, tantísimas veces como nos habéis visto, muchos de vosotros, es el momento de abrir la puerta y que entre aire fresco, y que quizá no sea tan chulo el show que haga un chico o una chica de 15 años, pero darle 5 shows y será realmente espectacular, ¿vale? La persona que os voy a presentar ahora tiene 16 años. Hace 11 años que estudia en este conservatorio, ¿vale? Toca la flauta travesera, afina perfectamente y es la primera vez que se va a poner delante de un micro a cantar. Marta Pérez. Marta Pérez ha traído un sobre. Marta, has traído un sobre, ¿eh? Sobre que algunos de vosotros enseguida vais a reconocer, ¿sí? Es un gorro de lana.
de esta guisa, mirad, de esta guisa, se presentó un chico de un poco más de 16 años en un bar en la calle San José, número 48, a decir si le dejaban tocar y que cuánto había que pagar por tocar en ese bar. La sorpresa fue no solo que me dijeron que podía ir a tocar, sino que me dieron 5.000 pelas de la época. Ese fue mi primer salario de músico y cerca de 25 años después, aquello va a ser un Ateneo y va a seguir apostando por la música en directo. Dale. Cascabel, pirulí, que tus pasos en la arena, los rescates del mar, que los traiga una sirena. Pirulí, cascabel, que mis besos en la orilla te devuelvan la sal que robé de tus mejillas. Metí en un caldero viejo de hojalata alas de mariposa, uñas de gata, la sangre libre de un delfín. Compré las lágrimas de un unicornio a un proveedor del manicomio en una celda de papel. No volvió a aparecer tu risa, ya no volaba aquella brisa, y no volvió a navegar tu pelo, ni con mis manos toqué el cielo. Tengo un plan, te lo aseguro, si el conjuro te vuelve a hacer creer. Hechicera del mar, diosa de los 7 mundos, que se embruja el timón, que tus ojos sean el rumbo. Pluma negra de halcón, patas de conejo blanco, que embruja tu voz, las 2 velas de mi barco. Tiene sueños líquidos, una botella, volé muy alto, se lo di a una estrella que no dejará de beber. Seguí camino de baldosas amarillas, durmiendo solo a base de pastillas, soñando menos cada vez.
Muchísimas gracias. Marta Pérez. No hay futuro, hay presente. Muy bien. Sobre, claro. Sobre que pone guía, creo que pone guía, ¿sí? A ver, Bárcenas, quieto. Molt bé. Guay, os mola el rollo de los sobres. Estáis como muy intenso y muy... que abran los sobres. Igual ahora saca un coche para cada uno, como Ofra. Oh. Al final acaban arropando mierdas, las unas y las otras. Pero esta me encanta. Detrás ves lo que comenta sin dejarse de fijar. Crees que se dio cuenta que tu modo es singular. X con X no se pueden encajar. En su cabeza no hay otra forma de amar. Das una razón para que pueda criticar. Tras una cortina que es tan solo de cristal. Que pretenden pregonar de una forma un tanto particular. Es antigua y te empieza a señalar. Te acercarías para intentarle demostrar que no es más hombre el que así nace, sino aquel que supo aceptar que vuestro amor no es diferente a Valladar. Sé todo lo que pasó para poder salir. Como él le devolvió las ganas de seguir. Y ya ningún Dios los podrá nunca separar. ¿Quién dicta si esto está bien o si está mal? Vende el perdón a cambio solo de metal.
¿qué más da? Poner al cielo como excusa y reprochar que en el nombre de algo divino no te puedas enamorar de alguien de tu mismo sexo, pecarás. Fuego invisible, huellos ciegos, ¿qué más da? Poner al cielo como excusa y reprochar que en el nombre de algo divino no te puedas enamorar de alguien de tu mismo sexo, pecarás. Vidas que comienzan, vidas que se van, vidas comprendidas, vidas por probar, vidas aburridas, vidas que tapan, vidas muy jodidas que intentan escapar, vidas de vivirla, vidas de morir. Cuéntame, pequeña, ¿qué haces por aquí? Vidas color negro, vidas color gris, vidas despiadadas que te dejarán sufrir, vidas que se pierden intentando encontrar de una forma u otra la felicidad. Vidas de vivirla, vidas de morir. Cuéntame, pequeña, ¿qué haces por aquí? Vidas como mares que no ves el final, vidas como charcos hechas para embarcar, otras vidas de otros que buscan caminar con paso firme al frente sin miedo a fracasar. Wow. Muy bien, tenemos un sobre que lleva el nombre de un barrio de la ciudad, ¿sí? Sobre que pone fondo, ¿sí? Muy bien. Fondo, ¿vale? Un barrio que empezó a estirarse hacia allí hasta que llegó casi a Montigalá. Estaba ya... Gracias. Déjalo aquí. Gracias.
Allí llegaron infinidad de migrantes andaluces y extremeños en la década de los 50 y de los 60, huyendo de la miseria y la pobreza, ¿eh? Uno de los que llegó fue mi abuelo y mi abuela, ¿vale? Y tuvo el primer 5000 con tocadiscos de la ciudad. Él instaló un tocadiscos en su coche sin imaginar que cuando el coche, que evidentemente no tenía aire acondicionado, se ponía a 55 grados, el vinilo se derretía. ¿Sí? De todos aquellos singles que él compraba para escuchar en sus 5000, me quedo con uno de Pepe Pinto. ¿Vale? Si habéis leído un blog, algo famoso que hay por ahí, Pepe Pinto tiene una canción que es La Noche de Reyes. Y dice una leyenda que mi abuelo, el del 5000, cuando tenía no más de 10 años y se ganaba la vida robando olivas, la otra parte de su vida se la ganaba cantando en los bares, con 9, con 10, con 11. Y que un día Pepe Pinto llegó al pueblo y que alguien de su cuadro se había puesto enfermo. Así que corrieron a avisar a mi abuelo Alejandro y tuvo el honor de sustituir a Pepe Pinto, a un acompañante de Pepe Pinto, y nos lo había contado toda la vida. Puede ser verdad o no, pero eso lo dejo para vuestra imaginación, ¿vale? Este disco ha estado durante muchísimos años en un cajón, en el último cajón que había en aquella cómoda donde guardaba mi abuela, centenares de ellos, ¿vale? Para mí es un orgullo, un honor, un privilegio tenerlo como hermano, y a quien le moleste, pues que se aguante, ¿vale? Él es el artífice quizá de la leyenda de Pepe Pinto, el artífice de la letra del Conjuro que habéis oído antes, y hoy me va a acompañar a cantar El último cajón. Carlos Ladera. Pero bueno, este no tenía que subir, ¿eh? Él es Alejandro Ladera. El último cajón que hay en mi armario, quiero abrirlo para poder contar que encierro en él, que guardo con mi alma, deciros que me importa de verdad. Cajón guarda con celo sus 3 grandes amores de verdad. Algunos le hacen joven y otros viejo, pobre de quien los intente tocar. En mi último cajón guardo la sin razón y la ilusión. Caben igual historias que he contado y alguna que he vivido de verdad, y cabe amor, odio, cariño y llanto, la paz, la guerra y algo que soñar, y cabe un mundo lleno de colores y una nube más negra que el carbón, y cabes tú y caben estas canciones, los sentimientos de un mundo mejor. Último cajón guarda recuerdos que tal vez ya no quieras recordar. Si buscas bien adentro hay un lamento
jamás. El último cajón queda pequeño, su fondo no me da para enterrar las fotos cementerios de recuerdos que están vividos y no volverán. Mi último cajón guardo la sin razón Y la ilusión. Caben igual historias que he escuchado y alguna que he vivido de verdad. Y cabe amor, odio, cariño y llanto, la paz, la guerra y algo que soñar. Y cabe un mundo lleno de colores y una nube más negra que el tizón. Y cabes tú y caben estas canciones, los sentimientos de un mundo mejor. Caben igual historias que he escuchado y alguna que he vivido de verdad. Y cabe amor, odio, cariño y llanto, la paz, la guerra y algo que soñar. Y cabe un mundo lleno de colores y una nube más negra que el tizón. Y cabes tú y caben estas canciones, los sentimientos de un mundo mejor. En mi último cajón. Carlos Ladera. José Luis Ladera. Alejandro Ladera. Bonus track de Fito. Y la gente creía el de la boca y el pez. Fito Páez. Café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todo, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás les volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Miren todo, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar
Carlos García. Muy bien, llamemos a la banda. Y tenéis un sobre que pone, no hace falta ni que lo diga, la leyenda más grande del flamenco que ha dado este país y quizá el mundo de la cultura. Camarón. Usted ha cogido todos los sobres, ¿no, señorita? A mi derecha, como por arte de magia, va a aparecer alguien que algunos de ustedes ya conocen y que yo he tenido la oportunidad de conocer gracias al maestro Jesús Arredondo, que después de 8 meses sin hacer nada de música ni tener ningún tipo de concierto, de comer latas de sardina durante 6 meses, el concierto de hoy le ha coincidido con uno en Tarragona. Así que me dijo, tío, llévate a este chico. ¿Qué edad tiene? 22 años. ¿Lo conoce alguien? Sí. Mira, pum, pum, pum. Hostia. Lo llamé. Hola, ¿eres Kevin Lisbona? Sí. Adelante, pasa. El tipo llega al ensayo, se marca el fraseo que se tenía que marcar a la perfección y cuando llegamos hoy a la prueba de sonido se sienta en el piano y nos pega un repaso a mí, a Carlos. Y le digo, ¿tú dónde has estudiado? Y dice, no, me quiero apuntar. Kevin viene desde San Andrés, el otro día tuve oportunidad de acompañarlo a su casa. Tiene una guitarra igual que la de Carlos Ladera y el último cajón, exactamente igual. Una guitarra que suena de narices, pero que en sus manos suena a gloria bendita. ¿Vale? Allí en San Andrés, hace cuestión de 3 años aproximadamente, tuvimos que leer una de las 1081 noticias que hemos leído desde el año 2003. ¿Vale? Un asesino machista mata a su mujer, a sus 2 hijos y después se arroja por el balcón. Arrójate antes, hijo de puta. Arrójate antes. ¿Vale? Esto también es cuarto. Esto también forma parte de nuestra vida. Y hasta que esta mierda no se acabe, yo pienso seguir denunciándolo y pienso seguir señalando con el dedo a cualquier individuo que pretenda humillar, faltar el respeto, arrastrar, pegar, matar, etcétera, a cualquier otro ser vivo, ¿vale? Si encima es un ser vivo más débil que tú, físicamente, lo que eres es un cabrón y un cobarde. Visitaba las tabernas, tenía sus propios vasos. Como un pez en su pecera, siempre los mismos pasos. Comentaba con la barra la peor de sus desgracias y babeaba a gritos sordos que su mujer lo engañaba y maldecía que Aurora no lo quería, que lo engañaba con el que vivía en Gran Vía. Y hacía mención a algún que otro asesinato. Si se marcha de mi lado, te juro que la mato. Ella rondaba más o menos allá por los 50. Una flor en un jardín jamás fue tan longeva.
dijo el escritor Benedetti, no olvida el que finge olvidó. Sus recuerdos ya no son como debían haber sido. Recuerdos de margaritas y de algún aniversario, sino alguna cicatriz, algún que otro morado. Aquella una noche más de aquel frío mes de octubre, su Caín particular llegó como de costumbre, con varias copas de más y cumpliendo juramento, preguntando a viva voz a quién le vendes tus besos. Llovieron golpes sobre su cuerpo cansado de trabajar 12 horas vendiendo en el mercado, y recibió aquella última paliza. 17 puñaladas acabaron con su vida, y como dijo aquel diario, otro marido asesino que estará los 4 días fuera de 4 caminos, mientras que la aurora ya no siente ni padece. 4 metros bajo tierra ya se alegra de no verle, y como dijo aquel diario, otro marido asesino que estará los 4 días fuera de 4 caminos, mientras que la aurora ya no siente ni padece. 4 metros bajo tierra ya se alegra de no verle. Si lo veis, si lo conocéis, señalarlo con el dedo. Señalarlo, señalarlo, señalarlo. Decirle lo cobarde que es. Y que venga a pegarme a mí, que mido 1,90 m, que venga, que lo espero. Vamos a darle al rock duro. Esta es Santa Coloma. Así es Santa Coloma. Pronto te hacen espabilar. Aquí te juegan
Valga para despedirlo. Bueno, vamos llegando al final, ¿vale? Este es el viejo truco del rock and roll, ya lo sabéis. Cuando nosotros nos vayamos, vosotros gritáis otra y venimos corriendo a haceros una o dos canciones más, o 100. Pero el bolo en sí termina aquí, en el tema 14, ¿sí? A Guille, o Gallar, o Guille solo, o Guillermo, como queráis, pues empecé a darle clases de guitarra yo. Imagínate, así le ha ido al pobre muchacho. Empecé a darle guitarra con 14 años y el muchacho ha hecho su carrera. Además de darle las poquitas lecciones de guitarra que yo le puedo dar a alguien, tuve el honor de regalarle esta canción para su primera maqueta, ¿vale? Una maqueta que le abrió las puertas de algo más bonito y más maravilloso. El tema se llama Levántate. Si me prometéis que no os movéis del sitio, os podéis levantar, sin moveros, Me gustaría tener las manos de Chopin para poderte componer
Ese último sobre. Habéis visto que poco me hago de rogar, ¿eh? Ni otra ni nada, ha salido directamente el tío. Qué abusón. Ese último sobre es un sobre muy especial. Muy especial. Adelante. Hace aproximadamente 7 años, en el bar del Gorro de Lana, yo le presenté una canción a mi hermano Carlos. Una canción que le escribí a él. Y creo que es la canción que nunca me ha pedido que le cante, jamás. Yo hoy no se la quería dedicar porque sé que jamás me la ha pedido. Y ayer el cabrón me escribe y me dice, dedícame la canción esa, ¿no? Digo, me vas a joder el guión. Porque la canción la releí 50 veces y no te quepa duda de que los 4 somos iguales y que yo se la quiero dedicar esta vez a mi padre. ¿Vale? No sufras, está aquí. Pero la persona que ha traído el sobre aunque va de negro, se llama Blanca. Blanca García. Es la hija de Carlos García. Así que, aprovechando que los dos están aquí y nosotros dos estamos aquí, vamos a dedicarle una canción a ambos que se llama Como tú quiero ser. Deciros que Blanca, además de estudiar piano, estudia violín y estudia guitarra eléctrica, que tiene 16 años y que es hija adoptiva de Santa Coloma. Vive más allá del río, pero está aquí casi. ¿Vale? Imaginaros si hay talento. Dale. Hoy he vuelto a intentar ponerme a escribir esta canción una vez más. He vuelto a mojar papel y lápiz solo con la magia de recordar. Volví la vista atrás y he repasado tantas cosas buenas que aprendí, que primero era dar y luego si algo queda y alguien quiere recibir. Ahora que hay dentro en tu pecho, maltrecho por hechos que no cantaré. Ahora ya sé qué persona me gustaría ser. Alguien capaz de regalar su alma, de parecer tranquilo ante su tensa calma. Quiero ser como tú quiero ser. Alguien capaz de hacer de viejas fotos su más preciado y valioso tesoro, sin importarle el oro. Como tú quiero ser, como tú quiero ser, como tú quiero ser.
Querías parecer frío como el hielo y un muro de acero hacías creer. Y cuando era un chaval nos enseñó la vida a ti y a mí a contar con los demás. He intentado escribir una tonada de amor inventado. ¿Qué más da? Se ha vuelto a demostrar lo que tú dices, niños y borrachos dicen la verdad. Ahora que juego a pelota te entrego estas notas para hacerte ver. Levanto tu copa y la mía por quien quiero ser. Alguien capaz de perder la cordura por estar a mi lado en la andadura de esta gran locura. Como tú quiero ser. Un Peter Pan que tiene el pelo cano, que siempre está para echar una mano, da igual si pierdo o gano. Como tú quiero ser, como tú quiero ser. Alguien capaz de regalar su alma, de parecer tranquilo ante su tensa calma. Quiero ser, como tú quiero ser. Alguien capaz de hacer de viejas fotos su más preciado y valioso tesoro, sin importarle el oro. Como tú quiero ser, como tú quiero ser, como tú quiero ser. Blanca García. Lo que empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía. Cerré los ojos y al tragar saliva, aquel nombre se me iba como espuma de cerveza. Ay, pasan, los coches pasan con sus historias. La vida queda en las casas y en la memoria. La libertad que yo probé contigo, no hay derecho, te lo digo, era lo que más me frenaba. Por miedo a no saber corresponderte, qué bueno nacer valiente, cómo afrontas lo que pasa. Arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe ver. Arráncame y enrédate conmigo y rómpeme el vestido, cansemos hasta a los amaneceres. Me desperté con el sol en la cara, las arrugas de mi cama eran las que más me frenaban. Entre revistas y algún que otro diario, retrasé mi calendario para ver si así volvías. Arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe ver. Arráncame
Que se ha ido. Yo me tengo que ir también, ¿no? Ale, adeu. Cuidado que viene. ¿Yo tenía que traer eso? Este es el último. Ah, vale. Este sí es el último. A ver si lo tenía que traer yo. ¿Vale? Bueno, ya estamos llegando al final y los que nos conocéis mucho, joder, ¿y no va a cantar de sí? ¿Y por qué no va a cantar de sí si canta más que él? Además no desafina y llega a todas las notas. Cuarto ha tardado 11 años en ver la luz. En 11 años han pasado millones de cosas en mi vida y en las vuestras. El último año, del 10 al 11, pues ha pasado esto de que tengamos que estar aquí al 50% y con mascarillas. No nos lo esperábamos y nos ha cogido a contrapié. En los 10 anteriores, no sabría empezar por un sitio y terminar por otro, pero las vidas, en general, de repente se giran y se ponen boca abajo y solo sirve para coger más impulso y volverte a poner boca arriba con más fuerza todavía, ¿vale? Cuando a uno se le rompe un brazo, va al médico corriendo y le suelen poner una escayola o una prótesis para que ese brazo no se mueva y ese brazo se nos cura en 2 meses, en 3. Cuando a alguien se nos rompe algo de aquí, no sabemos lo que es, pero no se puede poner una escayola, ni se puede poner una prótesis. Y no se cura en 2 meses. Habitualmente se tarda un poco más, ¿vale? Cuando pasa eso, te suelen dar un montón de cosas, prueban, hacen. Y entonces sales a tomar una cerveza y no puedes tomarla. Has de tomar una Coca-Cola. Y tu escayola sigue sin ponerse. Y cuando vas al médico, a que te haga tu revisión de cómo va tu hueso de la muñeca, pues te dicen que todavía falta mucho tiempo para que puedas tomar esa cerveza con tus amigos. Con nuestra banda de Vuelta teníamos un rito que era, aparte de destrozarnos el hígado a ver quién encontraba el whisky más barato, brindar en todos los ensayos que hacíamos por la vida. Y yo no podía brindar, nunca podía brindar. Menos cuando llegó ella. Nadie se acordó de que esto parece whisky. Y me lo trajo y brindamos con todos los de la banda. A partir de ahí, todo fue más fácil. La escayola se cayó y empezó a remontar. Cuarto no existiría sin de sí. Así que vamos a cantar una oda a la esperanza, a que esto se va a acabar pronto, a que vamos a ser 216 en lugar de 108, a que la fatiga pandémica que me enseñó mi amiga Petri pasará. No me quiero olvidar de vosotros, de verdad, de la gente del consistorio. Me da igual que me llaméis pelota, me da lo mismo, de verdad, me da exactamente igual. Los partidos políticos, me da igual. Pero yo le tengo puesto un mote cariñoso que es la guardiana de la cultura. Yo solo te pido que cuando marches le dejes la llave a alguien que la cuide igual que tú. Exactamente igual que tú. Sí, es importante lo de afinar, sobre todo cuando cantas. Lo imposible se puede lograr, solo hace falta estar a la altura.
Nos vemos pronto en los bares o en los conciertos. Acordaros que llevamos mascarilla, que seguro que se os ha olvidado en este rato, ¿vale? Hasta luego.